Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Rey Damián Bryan. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. Somos el equipo 2 y en nombre de mis compañeros Velázquez González, Daisy Patricia, Eric Uriel González Hernández y González Márquez Ericel, vamos a hablarles sobre el tema de la unidad 5, tipos de plásticos y materias primas. Para empezar, vayamos un poco entrándonos al tema sobre lo que es la introducción. Ok, en el presente, los plásticos forman parte muy importante de nuestro día a día. Se encuentran básicamente en todos los productos tan comunes como envases de plásticos o piezas de automóviles y siempre están en todas partes porque se utilizan en múltiples usos. Su resistencia y adaptación los ha convertido en materiales indispensables para el mundo moderno, pero su fabricación depende en gran medida de recursos provenientes del petróleo y el gas natural, lo que ha despertado preocupaciones por su impacto ambiental y su falta de sostenibilidad. Dándole inicio a lo que es la introducción y el tema principal, vamos a empezar a contestar cuando la pregunta, ¿qué son los plásticos? Los plásticos son materiales sintéticos o semisintéticos compuestos principalmente por polímeros orgánicos que son maleables y pueden ser moldeados mediante el calor o mediante la presión. También se obtiene a partir de recursos naturales como el petróleo, el gas natural, el carbón, la sal común, la celulosa, la madera o cereales, a través de un proceso llamado polimerización, donde moléculas pequeñas, que son los llamados ponómeros, se unen para formar cadenas largas de polímeros. Y aquí tenemos varios tipos de plásticos, ya que los diferentes tipos de plásticos se identifican con un número que va del 1 al 7, que está citado en el propio envase. En el interior del signo de reciclado forma por un triángulo formado por flechas. Y los tipos de plástico son el famoso PET, el terefalato de polietileno. Este plástico básicamente es el plástico más común y empleado en la producción de envases como botellas de refrescos, de agua o de aceite. Este material tiene la ventaja de ser reciclable para obtener fibras con la cual rellenan las almohadas o confeccionar alfombras. Por lo tanto, se recomienda introducirlo en el comedor correspondiente, contenedor. Asimismo, es reutilizable si está profundamente limpio. De ahí nos pasamos al otro tipo de plástico, que es el HDPE, polietileno de alta densidad. Este principalmente se distingue por su mayor grosor y rigidez, lo que confiere más resistencia tanto al calor como al frío. Se emplea para fabricar botellas de lácteos, garrafas, detergentes, bolsas de plástico. Es reciclable y se puede emplear para hacer macetas o contenedores de basura. También es reutilizable si está en óptimas condiciones de higiene. También tenemos uno de los plásticos más comunes usados en la industria moderna, que es el famoso PVC. Es un polivinilo. Básicamente, este material, por sus características que cumple, es perfecto para la fabricación de botellas de champú y detergentes, juguetes, tuberías, mangueras e incluso envoltorios de alimentos. A diferencia de los materiales anteriores, no es reciclable y no conviene reutilizarlo. Nos pasamos al otro tipo de plásticos, que es el plástico número 4, que es el LDPE, polietileno de baja densidad. Este se destaca por ser un material muy seguro, de ahí que esté presente en los envases como botellas de agua, bolsas de supermercado, plásticos para envolver guantes, etcétera. Y este puede ser reciclado especialmente como una bolsa. De ahí nos pasamos al tipo de plástico número 5, que es el WP o el PP, polipropileno. Este es un material resistente eh, al calor y no deja pasar la humedad, grasa o productos químicos.
Esta propiedad lo hace idóneo para la fabricación de envases de mantequilla y yogures, así como para la fabricación de pajitas, popotes o tapa de botella. Esta se puede reutilizar con toda seguridad y además permite ser reciclado. Peldaños para registros de drenaje también se pueden utilizar, cajas de baterías o para automóvil, etcétera. Pasamos al número 6, que el número 6 es el PC o poliestireno. Su uso está muy extendido entre las cafeterías y restaurantes de comida rápida porque concretamente se encuentran en los envases de las hamburguesas, de los vasos desechables, para bebidas calientes, cubiertos y tarrinas de helado. Hay que tener en cuenta su grado de contaminación, por lo que no debe de reutilizarse para contener otro alimento. Sin embargo, puede reciclarse porque es indicado para hacer viguetas de plástico o macetas. Estos contenedores, como bien sabemos, que las podemos encontrar en cada puesto de la ciudad del país en general, y en todos lados miramos ese tipo de contenedores, ya que pues, son baratos y son de fácil acceso. De ahí nos pasamos a otros tipos de plástico y materiales compuestos. En esta categoría es una combinación de diversos plásticos. Está compuesta por el PC, que es el policarbonato. Es muy común entre botellas de ketchup, biberones, jeringuillas, los CDs o DVDs. También por los nuevos plásticos biodegradables fabricados por almidones vegetales. Estos envases no son reutilizables ni tampoco reciclables, excepto los etiquetados como las siglas PLA, que al ser biodegradables sirven para obtener compost. Y aquí vemos una imagen de los que sí se pueden reciclar y los que no se pueden utilizar. Básicamente los de la línea de abajo, que es el código de identificación de resinas plásticas, menciona que como las botellas de jabón reciclable y los más seguros para almacenar alimentos, agua y otros líquidos. Nos pasamos al apartado de características y el uso de los plásticos. Los plásticos son sustancias químicas sintéticas, como ya lo definimos en las anteriores diapositivas, y estas son denominadas polímeros de estructura macromolecular que puede ser moldeada mediante calor o presión y cuyo componente principal es el carbono. Estos polímeros son grandes agrupaciones de monómeros unidos mediante un proceso químico llamado polimerización. Los plásticos proporcionan el balance necesario de sus propiedades que no pueden lograrse con otros materiales, como por ejemplo el color, el poco peso, tacto agradable y resistencia a la degradación ambiental y biológica. Aquí vamos a pasar en un apartado muy importante para definirlos y hacer la diferencia entre las características de cada tipo de plástico y el uso. El primero, el PET o PET, tenemos las características que principalmente se define como transporte transparente, ligero y resistente. Y el uso que le podemos dar es el uso de las botellas de agua, refrescos, envases de alimentos o fibras. De ahí nos pasamos al HDPE. Características: es resistente a los químicos y es de mayor rigidez que el PET. En usos, las botellas de leche, detergente, champú, bolsas de compra y de tuberías. De ahí nos brincamos al PVC, que es de los más sonados, junto con el PET, que las características que este tiene es que es resistente, es muy duradero, versátil también es, pero de reciclaje más difícil, ya que debe de estar demasiado higiénico para poder hacerlo. Y los usos, pues ya sabemos que la mayoría de las instalaciones residenciales o industriales son hechos a base de PVC o estructuras, fixturas, etcétera. También se pueden hacer marcos de ventana
cables, tarjetas de crédito y embalajes de productos farmacéuticos. Nos pasamos al LDPE. Son las características flexibles, es resistente también a la humedad y más transparente que el HDPE. El uso se lo podemos dar en las bolsas de supermercado, eh, para congelarlos y películas de embalaje. El doble P cumple con las características de que es resistente al calor y a los productos químicos con buena resistencia a la fatiga. Nos pasamos al siguiente, que es el usos, tapas de botellas, envases en yogur, utensilios de cocina y componentes automóviles. Pasamos al siguiente, el PS. Las características de este tipo de plástico es que es muy rígido, ligero y aislante, pero frágil. Esto lo podemos encontrar en los vasos desechables, envases de espuma, corcho blanco y cubiertos desechables. También tenemos el apartado de otros, ya que se pueden hacer diferentes usos de esos y se pueden hacer con diferentes características. Por ejemplo, aquí en este apartado incluye plásticos mixtos como policarbonatos, el PC u otros materiales. El uso que se le puede brindar a estos son los componentes electrónicos, lentes de gafas, CDs o DVDs y a veces hasta contenedores de alimentos. Aquí nos pasamos a un apartado muy importante y que cabe recalcar, es cómo podemos registrar nosotros los plásticos. Para empezar, cada tipo de plástico que existe debe de cumplir con algunas especificaciones para hacer que su proceso de reciclaje sea mucho más fácil y mucho más eficiente también. Para empezar, el PET nos debemos de asegurar lavar bien los envases y aplastarlos para llevarlos a un centro de acopio. El HDPE es importante que los envases estén limpios, secos y sin grasa para poder reciclarlos. En este tipo de material existen envases químicos que están marcados con un rombo de 4 colores. De acuerdo con cada color, te debe de dar un tratamiento especial. Nos pasamos al PVC. Estos residuos se llevan a centros especiales, ya que para analizarlos y que se puedan reutilizar. Nos pasamos al LDPE. Se recicla de manera similar a cualquier otro plástico, pero en lugar de que los residuos se muelan, se utiliza una técnica de guillotinado. Y la doble P se utiliza un reciclaje mecánico, pero bajo el método de extrusión e inyección de plásticos que consiste en fundir y moldear los materiales a un flujo y fuerza constantes. Nos pasamos al siguiente, que es el PC o PLS. Debido a que este material lo encontramos en artículos para comida, es necesario dejar el residuo lo más limpio posible, sin restos orgánicos para su reciclaje. Y tenemos la sección de otros que engloba diferentes tipos de plástico, ya que en esta categoría se procesan los residuos dependiendo de la característica o especificaciones del empaque. Sin embargo, todos aquellos que tengan el número 7 en el triángulo de Moebius, son pocos los lugares que reciben estos residuos, como los CDs, para reciclarse. De ahí nos pasamos a la siguiente diapositiva, que vamos a adentrarnos en lo que son las materias primas en sí. Para empezar, las materias primas son materiales de origen natural que se extraen de la naturaleza y se utilizan en la fabricación de bienes y servicios. Se pueden clasificar según su origen, vegetal, animal o mineral, y su disponibilidad, renovable o no renovable. El punto inicial de cualquier línea productiva empieza con la materia prima, ya que es el elemento base de un producto. Eh, la industria, la industria dedicada a la extracción de materiales primas es conocida como el sector primario, y la industria encargada de transformarlas es conocida como el sector secundario. Un ejemplo de la materia prima es la madera.
que a través de un proceso de transformación puede ser convertida en una cama, siendo entonces un producto terminado y listo para ser destinado al cliente final. De aquí nos vamos a pasar a los tipos de materias primas. Las materias primas se pueden clasificar de acuerdo con su procedencia. De procedencia, de procedencia vegetal son las que se obtienen a través de las plantas, que es el lino, algodón, madera, aceites, verduras, frutas, cáñamo, trigo, corcho, cereales, arroz, maíz, semillas, etcétera. También de las frutas y verduras como las manzanas, zanahorias, tomates, lechuga, etcétera. Las legumbres también abarca lo que son los garbanzos, lentejas, frijoles, etcétera. También son los cereales, trigo, maíz, arroz, etcétera. Y sus derivados, que productos como el tofu, la leche vegetal, aceites de oliva, aceites de coco o jugos. Y aquí dentro de este marco también pueden caber lo que son las conservas y el pan. Nos pasamos a la siguiente diapositiva que marca de procedencia mineral. En este apartado dice que se adquieren de los recursos minerales como lo que son el hierro, el cobre, el mármol, la arena, arcilla, carbón, plata, oro, diamante o etcétera. Nos pasamos a la otra parte es de procedencia fósil. Se consiguen a través de los combustibles fósiles como lo que es el petróleo, lo que es el gas natural o el carbón. También tenemos lo que es de procedencia animal. Son los que se obtienen de los animales, que son la leche, la seda, lana, pieles, mieles, plumas o huevos. Podemos brincar también para entender un poco las características de la materia prima de las que estamos hablando, ya que las características de la materia prima, ausencia de manipulación, nos indica que las materias primas son elementos que antes de ser procesados se encuentran en un estado natural o puro. Estas son las principales características de la ausencia de manipulación. Base de la cadena productiva. Estas constituyen la base de un proceso de producción, ya que las materias primas actúan como el ingrediente principal de esta misma. También tenemos, resulta en un producto terminado. Al pasar por una etapa de procesamiento, las materias primas dan como resultado a productos elaborados y listos para su consumo. Vamos a pasarnos a la otra diapositiva que nos hace mención del origen natural. Del origen natural se extraen directamente de la naturaleza, ya sea de plantas, animales o minerales. Y para hacer énfasis en el estado natural, no han sido tratadas por el ser humano antes de su extracción y se encuentran en su estado inicial, como el gas natural, básicamente. Y están de los que requieren transformación, que necesitan ser procesadas para ser útiles, como por ejemplo la madera se convierte en muebles y el mineral de hierro en herramientas. También tenemos el manejo en grandes volúmenes. La producción de materiales y de materias primas corresponde a altas demandas internacionales. Nos pasamos a la otra diapositiva, que aquí vamos a hacer un poco de énfasis y recordamiento sobre la importancia de estas materias primas. Como bien ya vimos en la presente diapositiva, marcando la importancia en todos los lugares en los que está presente el plástico, el PET, prácticamente todo lo que nos rodea y las tiendas de conveniencia y de servicio que llegamos, prácticamente miramos todos los días plástico. De hecho, hasta nuestro case del teléfono es de plástico, lo que tenemos en nuestras manos es de plástico, como un control, un mouse, un teclado.
cualquier, el case de los audífonos, del cargador, prácticamente todo es de plástico. Es la importancia de hacer una reiteración de la importancia de las materias primas. La materia prima es fundamental porque es la base de la producción de los bienes y productos que consumimos, desde alimentos y ropa hasta medicamentos y tecnología. Su importancia radica en que sin ella no es posible llevar a cabo los procesos industriales y de fabricación, y su calidad influye, claro, directamente en el costo, la calidad y el éxito del producto final. La base de producción es el punto de partida de cualquier cadena productiva, ya que los bienes se transforman a partir de materiales de origen natural. Y también tenemos un apartado del fundamento económico. Es esencial también para la economía global, ya que impulsa el comercio, la manufactura y el crecimiento del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto. Una determinante de la calidad y el costo es de la calidad de la materia prima, determina la calidad, obviamente, del producto final. Por ejemplo, la calidad de una materia prima puede ser que un mueble sea más caro o que un plato tenga un sabor más distintivo. También tenemos la necesidad de garantizar el suministro. Para muchas industrias, especialmente las que requieren materias primas fundamentales para transiciones ecológicas o digitales, eh, asegurar un suministro seguro y sostenible es un reto crucial para estas. Y aquí vamos a abrir un campo para algunos datos curiosos de los plásticos. Básicamente, los plásticos son materiales versátiles, pero también sorprendentes. Por ejemplo, el chicle moderno contiene plástico como la goma base, y una parte significativa de los plásticos que usamos son de un solo uso y tardan cientos de años en degradarse. Además, el plástico más caro para reciclar es el de color, mientras que el transparente y los colores claros valen más para los recicladores, ya que es más fácil de reciclarlos, mejor conocido como los PETs. También nos pasamos a otro apartado de las curiosidades de los plásticos. Básicamente se producen millones de botellas de plástico cada minuto a nivel mundial. Más del 40% de los plásticos se utiliza para envases de un solo uso. Eso es una gran parte de la culpabilidad, ¿no? La producción de plásticos ha crecido exponencialmente de 2,3 millones de toneladas en 1950 a 448 millones en el 2015. Se necesitan aproximadamente 24 millones de galones de aceite para fabricar 1.000 millones de botellas de plástico. Y como mínimo, un objeto de plástico tarda unos 450 años en empezar a descomponerse nada más. Para el 2050 se estima que casi todas las aves marinas del planeta comerán plástico. El 73% de la basura de las playas es plástico y más de 5 millones de fragmentos flotan en los océanos. El chicle contiene polietileno, un tipo de plástico que no suele listar explícitamente a los ingredientes. Y antes de eso, quisiera hacer unas menciones en relación a los tipos de plástico, para dejar un poquito más claro lo que se vio en esta diapositivas, ya que, ya que los tipos de plásticos se pueden entender de otra forma, pero
Para empezar, los plásticos están formados principalmente de polímeros, es decir, son cadenas largas de moléculas que se obtienen a partir de materias primas como el petróleo, el gas natural o materias vegetales, como ya lo vimos anteriormente. Son uno de los materiales más utilizados en la industria debido a que pueden moldearse fácilmente. Son ligeros, resistentes y económicos. Los termoplásticos son el plástico que se pueden fundir y volver a moldear varias veces, sin perder sus propiedades y son reciclables y son los más comunes en la vida diaria. Como ya vimos, los plásticos como el PET, el PVC, el PS, poliestireno, los termoestables solo se pueden moldear una vez. Después del curado pueden quedar puros y resistentes al calor. Como bien sabemos, la mayoría de los plásticos actuales provienen de derivados del petróleo, es decir, del gas natural y es menor proporción del carbón. Estos recursos pasan por un proceso llamado craqueo, y donde rompen las moléculas grandes en moléculas pequeñas conocidas como monómeros. Como ya supimos, los más utilizados son el etileno, que es polietileno, propileno, propileno, estireno, poliestireno, cloruro de vinilo, que es el PVC, y el teratalato de nitrilo etilglicol, que es el PET. Estos monómeros se unen mediante la polimerización, formando los diferentes tipos de plásticos industriales. El otro punto a recargar son las materias primas de origen renovable, que con la creciente preocupación ambiental han surgido plásticos derivados de fuentes vegetales como el maíz, la caña de azúcar, yuca, la pepa, la papa, algodón y madera. Estos son los más conocidos, que son los bioplásticos como el PLA, que es el ácido poliláctico, que se utiliza en empaques biodegradables, utensilios compostables y aplicaciones médicas. La ventaja es de que es una menor huella de carbono, es decir, causa menos emisiones a la atmósfera, son renovables, algunos casos biodegradables. Las ventajas tiene costos más altos y es menor resistencia térmica que los plásticos tradicionales. Y las materias primas provenientes del reciclaje, otra fuente de plástico reciclado que se obtiene mediante la recolección, por la separación por tipo de resina, el lavado, triturado y extrusión para obtener palets reciclados. Igual este material puede incorporarse a nuevos productos, reduciendo el uso del petróleo y los residuos. También tenemos
los tipos de plástico según su comportamiento térmico. Según su comportamiento térmico son los termoplásticos, que son los plásticos que se pueden fundirse y moldearse en varias veces. Estos pueden ser ligeros, flexibles, rígidos, moldeables o con buena resistencia química. También los plásticos que solo se moldean una vez. Después del curado se vuelven rígidos y no se pueden fundir para reciclar. Que estas te especifica que son las resinas fenólicas, resinas epóxicas, que la resina epóxica se volvió una tendencia hace años, ya que con la resina epóxica se pueden hacer vidrios como vidrios templados de los teléfonos, se pueden llegar a hacer pisos, diseños también en la artística, en la carpintería también. Las ventajas de esto es que es alta resistencia térmica y es una excelente estabilidad dimensional. Obviamente las desventajas ya las hicimos a saber, que son difíciles de reciclar y que no se puede volver a fundir. También están los elastómeros, que los elastómeros eh, son polímeros de compartimiento elástico, son parecidos al hule. Por ejemplo, nos podemos encontrar en el silicón, en el caucho sintético y en el neopreno. Sus propiedades son una alta elasticidad, resistencia al impacto, flexibilidad a bajas temperaturas. Tenemos también el apartado de impacto ambiental y tendencias actuales. El uso masivo de plásticos ha generado problemas de contaminación y acumulación de residuos. Por ello, las industrias buscan, primero, plásticos biodegradables, bioplásticos, reciclaje más eficiente, tecnología de reciclaje químico y uso de materiales reciclados de producto premium. También obviamente buscan lo que es una economía circular y nuevas normativas y certificaciones que impulsen a la empresa a reducir su huella ambiental. También tenemos, por ejemplo, eh, los elastómeros, igual ya lo checamos. También tenemos, además, otra fuente importante de materia prima para la industria, es el plástico reciclado a través de los procesos de recolección. Esto reduce el consumo de petróleo, disminuyendo la contaminación ambiental, aunque requiere una correcta separación de residuos y evitar la contaminación del material para obtener un reciclaje de calidad. En conjunto, las materias primas fósiles renovables y recicladas permiten la producción de una amplia variedad de plásticos que se clasifican en termoplásticos, termoestables y elastómeros, como ya lo vimos.
cada una de las características específicas para diferentes usos, comprender su origen y comportamiento. Obviamente es fundamental para avanzar hacia una producción más responsable y a una economía circular que minimice el impacto ambiental. Como ya vimos, esta diferencia entre plásticos, eh, por eso a lo largo de nuestra vida estudiantil o laboral, o ya sea en la vida social, hemos visto que diversas empresas, ya sea que si vas a una universidad o una escuela y quieres liberar un servicio o unas prácticas, muchas veces te piden que lleves ya sea botellas o en específicamente te piden la tapa de las botellas. ¿Esto por qué? Porque como ya vimos, es un tipo de plástico y se debe de separar. Obviamente para el primer paso que hay que hacer es desinfectarlas, limpiarlas y llevarlos a un centro de acopio. ¿Para qué? Porque ese plástico se funde y se le hace algunas mezclas químicas para poderlo volver a utilizar, ya sea para hacer más tapas o para hacer otro tipo de plástico para uso propio o uso doméstico. Y ya para poner un poco de pauta o finalización a este tema, vamos a hablar sobre las innovaciones más importantes en materias primas y los tipos de plástico que se obtienen. En los últimos años, la industria del plástico ha experimentado a veces cambios significativos impulsados por la necesidad de reducir la contaminación, disminuir la dependencia del petróleo y crear materiales más eficientes. También estas innovaciones se concentran en áreas principales como nuevas materias primas, tipos de plásticos y nuevas tecnologías de procesamiento. Eh, También les voy a hablar sobre un poco de lo más relevante acerca de las innovaciones más importantes dentro de las materias primas y los tipos de plástico. Las nuevas materias primas sostenibles. Eh, para empezar, tenemos que la tendencia se inclina a la más fuerte que es en la industria, que es reemplazar materias primas por opciones renovables, biodegradables y de bajo impacto ambiental. Por ese lado, eh, la opción A, que es la más adecuada, es biopolímeros que son derivados a lo que son las plantas. Son fabricados a partir de maíz, caña de azúcar, como ya lo especificamos en dispositivos anteriores. También entran ahí las algas, la papa o la celulosa. Estos generan plásticos como PLA, PHA, BioP o BioPET, que es el plástico similar a lo de las botellas. Y no sé, en lo personal, si se han dado cuenta que muchos de los plásticos últimamente son un poco más delgados, en especial la de Coca-Cola. Anteriormente era un plástico más duro. Es por eso que ya se están implementando estas nuevas tecnologías y tendencias para hacer el plástico un poco más delgado, ya que estos son hechos con otro tipo de plástico. También nos pasamos a lo que son los polímeros obtenidos de residuos biológicos. Estos nuevos procesos transforman residuos agrícolas, alimentos como la biomasa o monómeros útiles, como la cáscara de arroz, el bagazo de caña, residuos de café, desechos de madera, y esto genera bioplásticos más económicos y elimina los desechos orgánicos. Tenemos también la captura de CO2 como materia prima. Esta tendencia también marca una pauta acerca sobre lo que son las nuevas tendencias en las nuevas tecnologías a raíz de las materias primas y los tipos de plástico. Tecnologías recientes permiten fabricar polímeros usando el dióxido de carbono reciclado. Ejemplo, los policarbonatos hechos a partir de CO2 son capturados a través de la atmósfera o de fábricas. Eso es en relación a lo que son las materias primas. Ahora, el apartado para las innovaciones en tipos de plásticos.
Además de nuevas fuentes, también se están desarrollando nuevos plásticos con mejores propiedades. Los plásticos biodegradables avanzados. Los nuevos plásticos, o mejor dicho, bioplásticos, no solo se degradan, también pueden comportarse en casa, disolverse en agua incluso, y ser consumidos por microorganismos específicos como PHA, TPS, almidón o termoplástico. Y este plástico en especial, el bioplástico, en lo personal, me tocó utilizar ya uno, que es del famoso programa de Shark Tank, en el cual son microplásticos y es una biobolsa de jabón, en el cual te venden jabón en bolsitas y la echas en una cubeta de agua. Básicamente tiene un alto concentrado y lo metes en agua y básicamente se disuelve. Cuando entra en contacto con el agua, este bioplástico se disuelve y ya puedes empezar a a hacer uso de él. Ok, de ahí nos pasamos al plástico reforzado o ecológicos. Estos se crean combinando los polímeros con fibras naturales, como el bambú, el cáñamo, bagazos de caña, harina de madera. Esto da origen de biocompuestos más fuertes o ligeros y son usados en la automoción y construcción. De ahí nos pasamos a los smart polymers, los plásticos inteligentes. Estos materiales que cambian según su estímulo, como por ejemplo su pH, pueden cambiar su temperatura, la luz, electricidad o las aplicaciones como la medicina, robótica suave, sensores y textiles inteligentes. También tenemos los plásticos autorreparables que, que son con microcápsulas o enlaces reversibles capaces de curarse solo cuando se dañan. Se pueden usar usos en electrónica, recubrimientos y automoción. Las innovaciones en reciclaje como materia prima. El reciclaje ya no solo es triturar y fundir, que eso se sobreentiende o se entiende y o da por hecho. Hoy existen ya tecnologías avanzadas para transformar residuos de plásticos en materia casi nueva. El reciclaje químico. El reciclaje químico convierte plásticos usados nuevamente en monómeros mediante la pirulosis, gasificación o despolimerización. Esto permite reciclar plásticos difíciles como las mezclas del PET y el doble PET, plásticos contaminados, PS expandido o el nylon. Y el resultado es materia prima casi idéntica a la virgen, como principalmente se empezó a hacer. Y para concluir con esta presentación, una conclusión muy breve sería que los plásticos son materiales muy útiles gracias a su versatilidad y a la gran variedad de usos que ofrecen, pero su fabricación depende de una gran medida de recursos provenientes del petróleo y el gas natural, lo que ha generado inquietudes respecto a su impacto ambiental y a la sostenibilidad de su producción. La fabricación de plásticos implica un proceso complejo que abarca desde su extracción y procesamiento de las materias primas hasta su transformación en polímeros, pero el fuerte dependencia de los plásticos convencionales ha provocado diversos problemas ambientales y riesgos para la salud. Esto sería todo por mi equipo. Muchas gracias.